Sé que habitualmente decimos muchas tonterías, pero a veces de tonterías o comentarios que nos salen nos aparecen otros vídeos y a veces la actualidad va ligada incluso a esos vídeos. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes pasado, cuando grabamos el Q&A, hubo un comentario de Aitz que dijo que le chirriaba un poco la política de ventas de La Real. Y en esto estamos de acuerdo los tres y lo hemos dicho, creo que desde que tenemos este canal, e incluso antes de que lo tuviéramos, como ya éramos amigos, era algo que comentábamos. ¿Por qué La Real vende tan barato? ¿Por qué La Real, esa gente que quizás no te vale o que no cuentas con ellos, normalmente hay una carta de libertad de por medio? Normalmente hay, no, me pagas en función de tal y de cual. Bueno, pues eso lo dijimos el lunes, el Q&A creo que se publicó el martes, y no me acuerdo que ya exactamente de la semana pasada, pero martes, miércoles o jueves, La Real anunció que regalaba Jon Olasa Castilla Levante, porque Olasa no acababa contrato, Olasa renovó este año 2025, después de una campaña que nosotros lideramos, por cierto, porque Olasa se ganó la renovación, pero le dijeron, oye, si llega alguna oferta, puedes mirarla porque vas a tener difícil jugar. Y La Real ha regalado a Olasa al Levante, porque el Levante va a disfrutar a Olasa este año a coste cero. Va a tener que pagarle salario, pero no va a tener que pagar a La Real porque el medio millón de euros que el Levante va a pagar por él, lo va a pagar el año que viene. Pero esto va un poco más allá, porque en los últimos años, ¿cuántos jugadores ha vendido mal La Real? Yo sé que el mercado es muy difícil, yo sé que no todo es tan sencillo, que hay situaciones evidentes aquí de gente que acababa contrato y que o lo vendes por esto o no tal, pero verdaderamente nos llama la atención. Vamos a repasar en los últimos años, desde que llegara Olave con Bretos, jugadores de La Real que valían una cosa según el valor de mercado y costaron otra, que es lo que pagaron los equipos que acabaron llevándose esos jugadores que a La Real, pues por H o por B no le valían para la temporada siguiente. Metemos la entradilla y empezamos. Repito que para empezar entiendo que el mercado es muy complicado. El mercado no es tan sencillo como decir esto vale 2 y me das 1 pero me tienes que acercar a 2. No, al final un jugador vale normalmente lo que el equipo que está interesado acaba pagando por él, ¿no? Esto lo hemos visto un montón de veces. Orri Oscarsson valía 5 millones en Transfer Market, pero pasó a valer 20 porque La Real pagó esos 20. ¿Valía 20? Bueno, costó 20 millones de euros, que creo que es algo diferente, ¿no? Podemos diferenciar valor de coste, creo que valor es lo que vale una cosa y coste es lo que te ha costado. Creo que en mi cabeza por lo menos suena espectacular la diferencia. Por eso voy a hablar de valores de jugadores y de coste que han tenido esas transacciones. Valor, lo que se supone o lo que el mercado, en este caso Transfer Market, que es una herramienta que ya os hemos dicho que no es perfecta, pero que nos suele servir para muchas cosas, valor que le da Transfer Market a diferentes jugadores de La Real. La Real, por cierto, que ha perdido muchísimo valor en Transfer Market, lo cual implica que la plantilla ha empeorado, sí, pero sobre todo implica que la plantilla ha envejecido. Mikel Oyarzabal en 2021 valía 70 millones de euros y siendo probablemente mejor futbolista que entonces, aunque ahí ya entramos en un montón de debates, pues Mikel Oyarzabal vale menos dinero, también porque el mercado ha entendido que Mikel Oyarzabal lo normal es que no vaya a salir de La Real. Pero La Real ha perdido valor de mercado. Sí, La Real, el tema es que lleva años en los que hay gente que vale poco en el mercado, pero cuesta menos, porque vamos a repasar jugadores que salieron de La Real y que dejaron mucho menos dinero o menos dinero del que pensábamos que tenía que haber dejado. Por el más reciente, vamos a empezar cronológicamente al revés, pero por el más reciente, Jon Olasa Castilla, este año. Yo entiendo que el Levante no iba a pagar en ningún caso 4 millones de euros, pero le quedan 2 años de contrato a un canterano. Vaya por delante, por cierto, que la inmensa mayoría son canteranos a los que La Real les abre la puerta, deferencia de, oye, todo lo que has dado por La Real, en inferiores, en el Sans, en el primer equipo, vete a donde quieras y no voy a estar yo aquí, si no cuento contigo, amargándote la vida y diciéndote, no, o me traes el dinero o no te vas. Vale, sí, lo puedo entender a nivel humano, pero Jon Olasa Castilla tenía un valor de mercado de 4 millones de euros. La Real lo ha regalado al Levante por 0 millones de euros, por 0 euros, lo que tengo yo en la cartera, que no llevo nunca llevo dinero, es lo que ha pagado el Levante por Jon Olasa Castilla, con el agravante además de que La Real dice que no, el medio millón de euros que va a pagar el Levante por Olasa
lo va a pagar el año que viene, ni siquiera lo va a pagar esta temporada, lo va a pagar el año que viene porque como tenemos buena relación con ellos, vamos a posponerles el pago. Una buena relación de la que rara vez la Real va a sacar beneficio, con lo cual no termino de entender por qué somos tan primos de decir, nada, tranquilo, me lo pagas el año que viene y ya está, que sí, que a Olasa le deseamos lo mejor. Información que tenemos es que Julián Calero, el entrenador del Levante, antes entrenador del Burgos, lleva años queriendo llevarse a Ola Sagasti, se lo quiso llevar al Burgos, no lo consiguió, se lo quiso llevar al Levante a segunda división, tampoco lo consiguió, y ahora en primera ha conseguido por fin al futbolista del Chofre. Pero ya estamos con un descubierto, entre comillas, entiéndase, de 4 millones de euros. El año pasado, aquí repito que hay un montón de matices porque la Real regala a Robert Navarro al Mallorca por menos dinero de lo que valía, pero le quedaba un año de contrato, evidentemente no iba a renovar porque se iba a ir al Atleti, ya lo sabíamos todos, aunque aquí publicamos un vídeo en el que no, Robert, su entorno nos decía, nos juraba y nos perjuraba que no va a ir al Atleti, que quiere irse 2 años a un equipo y luego ya decidir. Bueno, pues evidentemente es una mentira más de Robert Navarro, que ha acabado jugando en el Atleti, pero la Real saca 0,8 millones de euros por un futbolista que no iba a renovar y que, como decía Perry, cuando hay nubes detrás de Higueldo, galerna. Bueno, pues Robert Navarro ha sido una galerna. El año anterior, la Real, por ejemplo, renueva en una tesitura parecida a la de Ola Sagasti a Diego Rico. Y os lo dijimos, es raro que la Real renueva a Diego Rico porque, siendo la Real un equipo que ya estaba en tesitura de ir a la Champions o de volver a Europa League, nos parecía a todos que ese lateral izquierdo necesitaba un improve, una mejora, y era raro que la Real renovara a un Diego Rico que por otra parte acababa contrato. Entonces, algunos ya decían, no, para venderlo y sacar dinero. A mí me parecía complicado que la Real sacara dinero por Diego Rico, pero es evidente que lo acabó sacando. El tema es que la Real tenía un valor de mercado de Diego Rico cuando se va al Getafe de 3 millones de euros y la Real lo vende por 1,5 millones de euros, con lo cual otro 1,5 millones de euros que se va al limbo. Información, por cierto, la Real cede a Diego Rico con unas condiciones de virtualmente obligatoriedad de compra, porque lo que nos decían desde Getafe es, si es por Bordalas, después de la primera vuelta que hace espectacular, en enero ya nos habría quedado Diego Rico, pero ahí sigue en el Getafe Diego Rico. Mismo equipo que nos ficha a Alex Sola. Valor de mercado de Alex Sola después de un año cedido en el Deportivo Alavés, 4 millones de euros. Coste de la operación para el Getafe, 1 millón de euros. Otros 3 millones de euros que la Real no consigue sacar por un futbolista que, entre otras cosas, encima la Real nunca leímos en su posición idónea, que es la de extremo derecho. También ese verano, Roberto López, con un valor de mercado de 2,5 millones de euros, se va gratis al Club Deportivo Leganés, que entiendo que aquí estamos quitando las variables porque hay muchas variables que se cumplen, pero las variables, como su propio nombre indica, no son dinero fijo. Tú puedes cobrarlo, pero puedes no cobrarlo porque, bueno, yo entiendo que si Rolo este año se llega a salvar el Leganés, habría pagado el Lega por él. Pero Roberto López no va a pagar el Leganés porque no se ha salvado, con lo cual, bueno, las variables no las metemos porque la Real también muchas veces las suele quitar. El tema de Portu, con el Getafe también por medio, por cierto, es verdaderamente complicado. Cuando Portu se va cedido el primer año al Getafe, tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. La Real lo cede con una opción de compra de 3,5 millones de euros, con lo cual ahí ya estás perdiendo 6 millones y medio de euros. Pero el tema es que, en este caso 5 millones, perdón, cuando Portu lo ficha al Getafe ya tiene un valor de mercado de 3 millones y medio de euros, que es lo que acaba pagando el Getafe. Se deprecia tanto que básicamente Transfermarkt le da a nuestro héroe de Beniel el valor que acaba pagando el Getafe por un tío que el año anterior, antes del rombo, en la Real era fundamental, que no marcó un gol, marcó 2 goles pronto la temporada, uno al Panerías Pulido y otro al Cádiz en la 37, pero Portu era un tío al que la Real económicamente le tenía que haber sacado bastante más beneficio porque, entre otras cosas, costó 10 millones de euros, aunque deportivamente estaba súper amortizado porque héroe y leyenda Cristian Portugués Manzanera compartió vestuario Portu con Ander Guevara. Ander Guevara también, aquí claro, metemos a Portu cuando se marcha ya traspasado al Getafe, que es el mismo verano en el que Guevara se marcha al Deportivo Alavés traspasado. Ander Guevara se fue por 1,8 millones de euros más un 25% de una futura venta. Un 25% de una futura venta de Ander Guevara del Deportivo Alavés significa exactamente nada, porque si no pasa nada súper extraño, Ander Guevara va a retirarse como futbolista del Deportivo Alavés, porque ha vuelto a casa, porque ya se fue una vez y porque evidentemente lo normal es que el Che se acabe quedando en casa durante muchísimo tiempo. Su valor de mercado era de 2,5 millones de euros, con lo cual otros 700.000 euros que se han ido al limbo. Más grave es todavía lo de Andoni Gorosabel. Andoni Gorosabel tenía un valor de mercado de 9 millones de euros y la Real lo regala porque le queda un año de contrato. Lo mismo para Guevara. Nadie te iba a pagar, bueno, por Guevara 2,5 millones,
te los podían pagar. Por Guevara de 26 años, con el culo pelado, un tío que ha jugado 3-4 años en una Real que ha quedado quinta, sexta y cuarta, evidentemente te los van a pagar, pero la Real, vale, tiene la diferencia de Ander de decirle, oye, mira, vete a casa y sé comandante general del Alavés. Andoni Gorosabel no se quería ir de la Real al Atleti, era evidente. La Real no iba a renovar a Andoni Gorosabel, que acababa en 2024, pero 9 millones de valor de mercado y lo regalas al Deportivo Alavés. Ahora Transfermarkt le da 1,5 millones de euros, pero verdaderamente es una variable. El Deportivo Alavés pagó 0 euros por Andoni Gorosabel y subió al 1,5 millones si se salvaba. Ya, pero si el Alavés no se salva, estás regalando a tu lateral derecho titular aquel año, mejor o peor, pero titular aquel año, y lo estás regalando a cambio de nada. Encima, más grave todavía, regalas a Gorosabel para acabar trayendo a Álvaro Odriozola, que cobra más, tiene un traspaso por medio y encima físicamente está mucho peor que Andoni Gorosabel. Ahora, lógicamente es fácil decirlo, pero yo siempre defendí a Gorosabel, con lo cual me puedo poner la medalla y decir, yo me habría quedado con Amari Traoré sí, y con Andoni Gorosabel de suplente, y no habría pasado absolutamente nada. Un año antes nos quitamos al porterito australiano, y digo esto, este término tan feo, parafraseando a Roberto Lave, que lo dijo en su despedida, ¿no? Habló de Ryan como porterito australiano. Creo que Ryan, es una suposición, pero basada en mucha observación. Creo que Ryan es el típico futbolista que yo soy tu compañero, yo no soy tu amigo, porque con el portero del Copenhague, con Gravara, también acabó mal. Con Remiro creo que alguna fricción también hubo, porque Ryan venía a ser titular, Remiro era el titular evidentemente, y creo que al final Ryan y Remiro, pues Remiro puede pasar de Moyá, que es tu amigo, tu padre, tu tal, tienes siempre un lugar en mi mesa, como le despidió Remy a Ryan, pues tuvo que ser complicado. Y Ryan acabó saliendo, ¿por cuánto? Por 0,5 millones de euros que se llevó el Copenhague, más un cuarto de millón si el Copenhague pasaba a Champions, papel en el que Ryan fue importante. Luego volvió Gravara, no jugó en la Champions, se enfadó, y después de salir de la Real hace 3 años, Ryan va por el cuarto o quinto equipo. Se fue a Dinamarca, jugó en el AZ, jugó en la Roma y creo que ahora está en la Liga Francesa. Con lo cual, entiendo que es un futbolista difícil de tener en el vestuario porque no digo que sea mala gente, simplemente es que es muy profesional y va a lo suyo, y en el tema del portero o juegas tú o juego yo, con lo cual es una posición en la que lo anormal, entiéndase anormal como algo que no es lógico, no es normal, no es habitual, es la buena relación que había entre Remiro y Miguel Ángel Moyá, pero Ryan es evidente que la Real pierde dinero. Era un portero internacional con Croacia, era un portero que en cualquier gran torneo se podía revalorizar una barbaridad, podía venir cualquiera y pagar una pasta, pero era un tío que se ha movido tanto que evidentemente por algo lo ha hecho. Y acabamos con Joseba Zaldúa. A Jojo Zaldúa, la Real, es verdad que tenía un valor de mercado de 4 millones de euros y saca 0 euros por la venta, el traspaso al Cádiz. Estaría feo decirle, oye, Joseba, no cuento contigo, pero me tienes que traer 4 millones de euros. Sí, lo entiendo. Ya podemos ir ¿hacía falta cargarse a Joseba Zaldúa? Yo creo que no. Con Gorosabel y Zaldúa habríamos ido a la Champions igual que con Gorosabel y con Alex Sola, y en eso estoy convencidísimo. Pero es lo mismo. 4 millones de euros de valor de mercado de Andoni Gorosabel. De Joseba Zaldúa, 0 euros que llegaban a la Real. Que podéis decir, bueno, es un día, tal, no sé, que podemos meter a Guridi también en la ecuación, porque creo que Guridi se fue gratis al Alavés en función de, bueno, y si subes nos pagáis. El Alavés subió en el playoff con un penalti a favor en el último minuto de la prórroga, con lo cual ese millón de euros que creo que acabó pagando el Alavés por Krillin, al que evidentemente le deseamos lo mejor y que la esté petando en Vitoria, nos alegra mucho. Ese millón de euros es como cuando Astiazarán puso que iba a cobrar 6 por Xabi Alonso y el Liverpool no había pasado, porque iba a ganar la Champions y el Liverpool no había pasado a la fase de grupos. Es decir, puede pasar una vez cada 1000, lo mismo que el penalti que le dan al Alavés, que asciende con el penalti de Villalibre. Ese millón de euros de la Real, pues es un millón extra, porque verdaderamente no puedes contar con él, porque el Alavés sí era un equipo para subir, pero el Alavés tampoco era un equipo que dijeras va a subir seguro, porque no hizo el típico equipo en segunda como ha hecho el Español en los años que ha descendido, que digas, buah, sube seguro, con lo cual pues también estás perdiendo dinero. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de unos valores de mercado que superan los 40 millones de euros, que llegan a los 44 millones de euros más o menos, con algún decimal por ahí, la Real ha sacado un coste de 8,3 millones de euros más algunos variables. 8,3 fijos sobre 44, ostras, es que me parece gravísimo. Repito, entiendo que el mercado no es tan sencillo, el mercado tiene 1000 variables, 1000 aristas que no nos explican y que evidentemente no entendemos, pero claro, a mí
me pueden explicar de mil maneras, mira, al Alavés le regalo a Guevara, al Alavés le regalo a Guridi, al Alavés le regalo a Gorosabel, pero luego Javi López le queda un año y me siguen cobrando 6 millones de euros. Si me llegas a decir que le queda un año a Javi López y te lo venden por la mitad del valor de mercado, te digo, bueno, entonces entiendo lo anterior. Pero es que has hecho el primo porque les has regalado a 3 jugadores que han sido uno importante en el ascenso y luego 2 fundamentales en la salvación, y encima te han cobrado una pasta por un tío al que le quedaba un único año de contrato, con lo cual estamos siendo los más primos de todos. Creo que lo de Olasa es una más. Y bueno, podemos meter a Maguna. No sé cuál era el valor de mercado de Maguna y se iba a ir a Leibar, evidentemente. Pero, de verdad, ¿hace cuánto que la Real, por un descarte, no saca esos 2-3 millones de euros que digas? Ya está, es que sacaste 3 por Portu, que era un tío que en el rombo no tenía encaje, pero que aquel año empezó la temporada titular. Con lo cual, de verdad, aquí nadie te ahorra nada. Está la Real pegándose con el Alcacilla por X Fernández por 2 millones de euros. Es que igual, en vez de, si de 40 en vez de 8 sacas 15, que no es tanto, es perder dinero, pero 15, ostras, estamos hablando de que tienes bastante más dinero. Con lo cual, es un tema que queríamos tratar porque lo hemos visto históricamente, ¿no? La Real dio la carta de libertad a Jonan Sotigui en su día, vale, la Real creo que dio la carta de libertad a Esteban Granero en su día, a Chori Castro me molestó en su momento, pero lo entendí, luego lo entiendo, pero digo, vale, vino Yarzabal petándola, pues dale tiempo al chaval, pero la Real lleva años funcionando así y de verdad que yo no lo entiendo. Entonces creo que son negocios que la Real no está haciendo bien y negocios en los que la Real está perdiendo dinero en el mercado. Luego ya si queréis hablamos de lo del Alcacilla diciendo estamos hartos de la Real porque nos están regateando, pues bueno, eso ya tenemos dinero y encima no lo queremos gastar. Estamos a 24 de julio cuando se publica esto. Y la Real sigue sin caras nuevas. Queda menos de un mes para que empiece la liga. Y la Real sigue sin caras nuevas. Que aquí no pasa absolutamente nada. Le dais like, os suscribís, nos seguís en redes. Muchas gracias. Agur.